بشهر الخير ومقدمه يريخ. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. En nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final. Alhamdulillah, hoy vamos a reflexionar sobre un versículo del Sagrado Corán, que este versículo nos habla sobre cómo las personas pueden cambiar y cómo las personas que estaban en una situación muy mala pueden terminar estando en una situación muy buena ante Allah Azza wa Jalla. Y eso nos hace reflexionar sobre cómo nosotros no deberíamos juzgar permanentemente a las personas. Todos en algún momento podemos haber tenido una mala experiencia con una persona. Y cuando tenemos una mala experiencia con una persona, la catalogamos y decimos: esta persona es tal cosa, se puede confiar, no se puede confiar. La catalogamos. Pero este versículo nos va a hacer reflexionar sobre que esa forma de catalogar a las personas no debe ser algo permanente, sino que hay que darle segundas oportunidades a las personas. No podemos catalogarlo una vez y dentro de 10 años seguir pensando exactamente igual sobre esa persona. Este versículo está en la sura número 4, que son los versículos del 145 al 147. Allah Azza wa Jalla dice: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima. Una traducción dice: los hipócritas estarán en el abismo más profundo del fuego y no encontrarán allí quien los socorra, excepto aquellos hipócritas que se arrepientan, rectifiquen, se aferren a Allah y practiquen la fe sinceramente. Ellos estarán junto a los creyentes y Allah tiene preparado para los creyentes una recompensa grandiosa. ¿Para qué iba Allah a castigarlos si sois agradecidos y creyentes? Allah es agradecido, todo lo sabe. Estos versículos empiezan hablando sobre el concepto de que las personas pueden cambiar. Pero lo primero que establece este versículo es que hay una clase de persona que es, podríamos decir, de las peores personas. Y por eso Allah Azza wa Jalla dice: a causa de ser de las peores personas estarán en el peor lugar del infierno. Dice: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dice: los hipócritas estarán en el abismo más profundo del infierno y no tendrán allí, en ese lugar, quien los pueda auxiliar. ¿Por qué esta última no tendrán allí quien los pueda auxiliar? Porque la gente de poder, o la gente en general, siempre espera que alguien pueda interceder y los pueda sacar de ese problema. Si alguien tiene un problema legal y termina en la cárcel, siempre está pensando en quién tiene algo de influencia para que lo pueda sacar de esa mala situación. Pero Allah Azza wa Jalla deja muy claro que con respecto al juicio del más allá, no hay quien pueda interceder. Que esas influencias que las personas tienen en esta dunya no los van a beneficiar en nada en el más allá. Entonces, cuando nosotros analizamos, Allah Azza wa Jalla dice el munafiqun, es decir, los hipócritas. Y los hipócritas en la legislación islámica hay dos tipos. Hay un primer hipócrita, que es aquella persona que dice ser musulmán hacia afuera, pero por dentro no es musulmán, es un kafir, ¿sí? Una persona que sabe la verdad, pero elige
no creer en eso e intentar perjudicar a los creyentes desde dentro. Es distinto a una persona que dice, yo conozco el Islam pero no me interesa, seamos buenos vecinos. Es distinto. Se hace pasar por musulmán para tratar de perjudicar a la umma, a los musulmanes de alguna manera. Ese es lo que se llama al-nifaq al-akbar, que es la hipocresía mayor. ¿Es creyente? ¿Es musulmán? No, es incrédulo. Pero hay otra forma de hipocresía, que es la hipocresía menor, al-nifaq al-asghar, que es todo musulmán. Por Allah que todos podemos tener alguna característica en el comportamiento del hipócrita. Pero el hecho de que tengamos alguna característica del hipócrita no significa que seamos completamente hipócritas. Y tampoco es permitido para un musulmán que ve a una persona que tiene un comportamiento del hipócrita acusarlo y decirle, eres un hipócrita. No es correcto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, existen 4 características que quien las tenga será un hipócrita. Pero quien tenga una de ellas tendrá una característica de la hipocresía hasta que la abandone. Cuando se le confía, traiciona. Idha utumina khan. Cuando habla, miente. Wa idha haddasa, kadhab. Cuando pacta, no cumple. Wa idha ahada, ghadar. Y cuando discute, insulta. Idha khasama, fajr. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que estas son características del hipócrita y que de la persona, si las tiene, cada uno de nosotros con la mano en su corazón sabe si tiene alguna de estas características, y se tiene una característica de la hipocresía hasta que la abandone. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa lucha constante por no tener en nosotros mismos características de los hipócritas. Pero el ayah no está hablando de estas personas, porque estas personas son musulmanes. Esta persona puede ser incluso un creyente que lucha constantemente, yujahid nafsahu, es decir, lucha contra sí mismo constantemente para no tener alguna de estas malas características. Pero el ayah no está hablando de estas personas. El ayah está hablando de aquella persona que intenta perjudicar a los musulmanes haciéndose pasar por musulmán. Y si esa persona es de las peores. Porque aquella persona que no quiere creer en el mensaje, hay convivencia, alhamdulillah, está bien. Pero aquella persona que se hace pasar por uno de nosotros para perjudicar desde adentro, Allah Azza wa Jalla dice, esa persona es de lo peor. De lo peor. Dice, y su estado en el más allá será de lo peor. Pero Allah Azza wa Jalla quiere que entendamos que incluso una situación tan mala como esta, una persona que merece estar en el dark al-asfali minan nar, en lo peor del infierno, esa persona también puede cambiar. Eso es el secreto de lo que Allah Azza wa Jalla quiere que entendamos con este versículo, que el estado de las personas no es permanente. Y que si una persona como esta puede cambiar, ¿qué queda para el resto de las personas que no están tan mal como esta? Es decir, Allah Azza wa Jalla nos quiere hacer entender que las personas cambian, la naturaleza de las personas cambian, y que una persona que podíamos nosotros haber considerado a esa persona, no quiero saber más nada, porque es así, así, esas personas pueden cambiar. Y que tenemos que dar segundas oportunidades a las personas y volver a mirar a las personas, porque las personas pueden cambiar. Y si pueden cambiar a los ojos de Allah y pasar de estar aquellas que estaban en lo profundo del infierno a estar con los creyentes en el paraíso, ¿cómo nosotros entonces no íbamos a dar oportunidades a la gente? ¿Y cómo no íbamos nosotros a mirarnos a nosotros mismos? Porque muchas veces las personas se condenan a sí mismas y tienen, aquí, digamos, para los que hablamos español hay una frase
que se dice, es muy normal en la lengua de las personas, pero es equivocada en nuestra creencia islámica, que dicen, esa persona no tiene perdón de Dios. ¿Han escuchado? Sí, esa persona no tiene perdón de Dios. No existe eso para nosotros. Toda persona puede alcanzar el perdón de Dios. Toda persona puede cambiar. Y así como debemos darle oportunidades a los otros, también debemos darnos oportunidades a nosotros mismos. Porque hay personas que pueden pensar, con lo que yo he hecho, jalás, ya está. No hay vuelta atrás. ¿Cómo voy a volver después de lo que he hecho? Y en vez de regresar a Allah, se hunden y se hunden cada vez más. Pero Allah Azza wa Jal, con este versículo, quiere darnos el ejemplo de quien peor está. Pero esa vuelta tiene unas condiciones. Ese cambio en las personas tiene una condición. No es solamente algo mental y decir, yo ya cambié, ya está. ¿Sí? No, hay condiciones para eso. Allah Azza wa Jal dice, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. 4 características, dice, excepto aquellos que se arrepienten. Lo primero es at-tawba, el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene lugar en el corazón. Tiene lugar en el corazón. Es decir, Allah Azza wa Jalla está diciendo que la tauba tiene que ser algo, el arrepentimiento es sincero. Porque hay personas que se arrepienten de lo que hacen. Y hay personas que se arrepienten de que los descubran. ¿Entienden la diferencia? Una persona está robando y cuando está robando la agarra la policía y dice, no, me arrepiento de lo que estaba haciendo. ¿De qué se arrepiente? ¿De que estaba robando o de que lo agarró la policía? De que lo encontraron. De eso se arrepiente en ese momento. Entonces es distinto. Allah Azza wa Jalla dice, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. Aquellos que se arrepienten de corazón, se dan cuenta sinceramente dentro de ellos mismos que lo que estaban haciendo está mal. Y esa conciencia de darse cuenta implica un cambio en el comportamiento. Necesariamente el comportamiento tiene que cambiar, y por eso dice inmediatamente وَأَصْلَحُوا. وَأَصْلَحُوا, el islah, que es rectificar, cambiar en uno mismo, es decir, corregir el comportamiento que estaba equivocado, y si ha perjudicado a alguien, compensar a esa persona. Seguimos con el ejemplo del que roba. Una persona roba y se puede salir con la suya y después se da cuenta de que lo que hizo está mal y quiere cambiar. Se dice, yo me arrepiento, pero me voy a quedar con el dinero. ¿Es sincero? No. Para que sea sincero, la muestra de la sinceridad es que va y compensa, devuelve a esa persona aquello que le robó. Y después dice, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. Se aferra a Allah. Es decir, cambia su relación con Allah. Se aferra al din de Allah. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Y practica el Islam, es decir, el din, la forma de vida islámica, con sinceridad. Akhlasu, es decir, la practica con sinceridad. No para aparentar ante las personas, sino con sinceridad en el corazón. Estos shurut, estas condiciones, ¿son fáciles? Por Allah que no. Son condiciones difíciles. Y la persona tiene que trabajar fuerte en sí mismo para poder cumplir con todo esto. Porque no es, me arrepentí y ya está. Sino que significa un cambio en el comportamiento. Significa una constancia. Cuando dice, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. Es decir, significa que su vida ahora empieza a ser correcta. Y que lo hace de corazón. Sinceramente, y cuando recuerda aquellas cosas que hacía, llora.
se siente mal con lo que hacía anteriormente. Entonces estas son condiciones muy severas, pero estas condiciones quien realmente quiere cambiar las cumple. Pero es importante saber y no engañarse a sí mismo que los cambios en uno mismo no son mágicos. Los cambios llevan esfuerzo. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen mal lenguaje, mal comportamiento, no saben medir cuando hablan a las personas, a veces ofenden a las personas, hablan mal de las personas que están ausentes. Estos hábitos no son fáciles de dejar. Necesitan todos estos cambios. Darse cuenta, tomar la decisión, si ha ofendido a alguien, pedirle perdón. Y luego la constancia en el tiempo. Y por último, querer cambiar de corazón. Pero Allah Azza wa Jalla nos dice que quien toma estas medidas y sigue en el tiempo, Allah Azza wa Jalla se lo acepta y le permite cambiar de una muy mala situación a una situación de lo mejor. Dice Allah Azza wa Jalla: فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla dice: quienes cumplan con estas 4 condiciones. Allah Azza wa Jalla dice: فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Esas personas estarán con los creyentes. ¿Dónde estaban en el ayah anterior? Estaban en el Dark al-Asfal min an-nar. En el ayah anterior estaban en lo más profundo del infierno. En este ayah que viene después están con los creyentes, y a los creyentes Allah les tiene reservada una recompensa inmensa. ¿Se dan cuenta del cambio? Un ayah los separa. Lo más profundo del infierno a la recompensa inmensa de Allah. ¿Cuál es esa diferencia? La decisión en el comportamiento, la sinceridad en el corazón, implementar el cambio en uno mismo, la permanencia en el tiempo. Eso hace que una persona que estaba allá abajo pueda estar allá arriba. Pero Allah Azza wa Jalla no narra esto como una posibilidad. Allah Azza wa Jalla habla de gente que sucede y nos dice: esto sucede. Personas que estaban allá abajo y luego van a estar allá arriba si hacen estas situaciones. Ahora, a todos nos puede pasar en cualquier momento que podamos sentir que tenemos algo de hipocresía en nosotros mismos, o que podamos estar siendo hipócritas, practicando la religión de una manera hipócrita. Y cuando cometemos una falta o sentimos esta hipocresía, el creyente sabe que existe algo que se llama adab, algo que se llama castigo de Allah. Y entonces uno tiene temor del castigo de Allah, pero también se pregunta si merece el castigo de Allah. ¿Y Allah por qué castiga? ¿Por qué castiga Allah? Y Allah Azza wa Jalla en el versículo que sigue nos habla sobre este concepto y nos dice: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Dice: ¿para qué iba Allah a castigarlos si sois agradecidos y creyentes? Cuando la persona piensa: he hecho esto y esto es hipócrita, estoy siendo hipócrita, dice: me estoy exponiendo al castigo de Allah, Allah puede castigarme. Allah Azza wa Jalla inmediatamente tranquiliza tu alma y te dice: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. ¿Para qué Allah iba a castigarlos? Allah Azza wa Jalla no nos creó para castigarnos. No es el deseo de Allah Azza wa Jalla castigar a las personas. Las personas se exponen al castigo de Allah, pero Allah Azza wa Jalla no quiere castigar a las personas. Allah Azza wa Jalla quiere recompensar a las personas. Allah Azza wa Jalla quiere que todos vayan al paraíso. ¿O acaso no nos creó a nosotros para adorarlo, y adorarlo en la forma por la cual vamos al paraíso? Allah Azza wa Jalla nos creó para recompensarnos, no para castigarnos. Allah Azza wa Jalla no quiere castigar a las personas. Y Allah dice: ¿para qué? ¿O qué iba a hacer Allah con castigarlos a ustedes?
¿O cómo iba a castigarlos Allah Azza wa Jalla ustedes si son agradecidos y creyentes? Dos características. Quien se aferra a tener esas características está a salvo del castigo de Allah. Ser creyente y ser agradecido a Allah. Porque el imán, ser creyente, es la gracia más grande que una persona puede tener. No existe gracia mayor que recibir la guía de Allah y responder. Entonces Allah Azza wa Jalla nos dice: Allah jamás iba a castigar a aquella persona que recibiendo el mensaje cree en él. Sami'na wa ata'na, escuchamos y obedecemos, creo, y es además agradecido con Allah Azza wa Jalla por haberlo guiado. Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos tener de Allah Azza wa Jalla en nuestro corazón. Allah Azza wa Jalla no quiere castigarnos. Nosotros hacemos cosas por las cuales nos exponemos al castigo, pero Allah Azza wa Jalla no quiere castigarnos. Si vuelven a Allah, si creen realmente, si se comportan como Allah Azza wa Jalla quiere y agradecen a Allah, Allah Azza wa Jalla no iba nunca a castigarnos. Y Allah Azza wa Jalla termina el ayat diciendo: "Wa kana Allahu shakiran alima". La palabra shakir, ¿qué significa con respecto a Allah? Significa, dicen los sabios, no es que Él da las gracias a una persona, que Él agradece a la persona. Shakir significa que Allah reconoce y tiene en cuenta todo lo que las personas hacen. Cuando nosotros hacemos un favor a una persona, un temor que podemos tener es que la persona no aprecie el favor que les estamos haciendo en toda su magnitud, o que ni siquiera sea agradecido con lo que estamos haciendo. Puede suceder. Y por eso Allah Azza wa Jalla junta las dos características: Shakiran alima. Allah Azza wa Jalla todo lo conoce, no se le escapa nada. Y cuando una persona hace algo bien, Allah Azza wa Jalla lo recompensa por ello. El creyente no debería tener temor de que Allah no sepa algo bueno que está haciendo. Todo lo bueno que está haciendo Allah Azza wa Jalla lo sabe y lo conoce. Por eso el creyente tiene que tener tranquilidad en su corazón, de que si es sincero en la obra y obra para Allah, Allah Azza wa Jalla lo va a reconocer y lo va a recompensar. ¿Qué tiene que preocuparse el creyente? En revisar su intención, que su intención sí sea khalisan lillah, sincera para Allah. Si es sincera para Allah y es acorde a lo que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, su obra está, inshallah, aceptada. Quiero Allah Azza wa Jalla hacernos reflexionar sobre la importancia de mirar nuestras propias obras, ver en qué situación estamos, saber que podemos cambiar para mejor y también que debemos mirar a las personas con ojos de compasión y no juzgar severamente a las personas y dar segundas oportunidades. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.